Nosotros empezamos en el 9. 68 empecé yo con la idea. Y ahí nos conocimos. Bueno, en el 69 empezamos con Aguatul. 69, bajo la influencia de todo lo que había en música, en rock, para nosotros era muy interesante lo que estaba pasando. Como veníamos con un background de antes de haber grabado en sellos, habiendo tocado en otros grupos, no fue muy fácil, o sea, no hubo ninguna dificultad en asimilar lo que estaba pasando con la música. Porque era una banda que ya se codeaba con el escenario, estaba muy inserto, sabíamos lo que era tocar, estar en un escenario, en cualquier tipo de música, antes de llegar a Guaturbia. Entonces el escenario para nosotros era como algo un poco nuestro, no teníamos confianza. Nuestro baterista era un muchachito que tocaba con su familia desde los 9, 10 años en casas de citas. Carlos tenía un grupo también muy reconocido de música ¿cómo se dice? Instrumental. Instrumental. El bajista también pertenecía con su tío, su tío tocaba en un grupo muy importante en Chile, los Twister. Y yo ya había grabado 6 singles como cantante go-go, ¿no? Entonces el escenario era una cosa natural para nosotros. Entonces, cuando Carlos tiene la idea y nos convoca de alguna manera, a algunos habló con los muchachos y después habla conmigo. Bueno, yo fui la que me gustó lo que me mostró un disco, no me recuerdo si fue un tema de la Janis Joplin o algo de Jefferson, pero como yo ya tenía una historia vocal desde niña, me fue fácil, wow, hacer las cosas que hacían ellas, ¿no? No entendía mucho porque no dominaba el inglés, pero yo sentí que eso era lo que a mí me representaba. Era una niña de una familia bien cerrada. Entonces, rock and roll, oh my God, fue lo máximo. Yo ya de antes quería cantar, me habían mostrado en las discotecas de las radios música de James Brown. Entonces yo quería eso, wow. Lo mío era romperme, reventarme en el escenario, eso era lo mío, ¿no? Lo que yo quería. Pero en Chile no se estilaba mucho que las mujeres fueran así. Igual yo fui bastante conocida de chiquita. Así que cuando Carlos me muestra lo de Agua Turbia, para hacer Agua Turbia, yo le digo que no voy a poder estar en ese proyecto porque mi padre me quería ir a Brasil, volver a Brasil. Mi padre era un sargento de carabineros, no me lo iba a permitir. Y mi madre tampoco me lo iba a permitir, que era una mujer brasilera, italiana y muy así. Pero Carlos me dice, ¿tú me querís? Y yo digo, oh yeah. Entonces casémonos. ¡Yeah! Y nos casamos y él hizo el proyecto de Agua Turbia. Ahora lo que sucedía, o sea, era que nosotros habíamos vivido de la música. Exacto. Entonces cuando ya empezó, digamos, esta revolución musical o lo que sea, pensamos en hacerlo y seguir viviendo de la música. Nunca fue para nosotros un hobby, ni ha sido hasta ahora. Ahora tenemos 40 años de la banda y seguimos tocando. Entonces, nunca pensamos en hacerlo por divertirnos, sino que lo hicimos porque lo tomamos en serio. Era nuestro modo de vida forever, ¿no? Ahora, hay gente que a lo mejor cuando vea esto tan maravilloso que está haciendo Gary, yo no te conocía, Gary, pero estos pocos minutos, oh, I love you. Te encuentro una persona mágica, ¿no? You're so magic. Bueno, en sí, una vez que se hizo Agua Turbia y seguimos, la gente dirá, wow, han estado 40 años. No, la banda existe 40 años. Nosotros nunca hemos vuelto a grabar con ella, porque realmente hemos vivido y todo lo que tenemos con la música, porque grabamos, pasamos a otras cosas. Carlos pasó a ser un músico de estudio, un músico de televisión, yo empecé a grabar discos en español y cosas. Pero siempre ha existido la magia de lo que es Agua Turbia. Ahora te digo, para nosotros, con respecto a lo que grabamos, era bien complicado. Ese tiempo había otro tipo de expresión musical en, digamos, la difusión de acá en Chile. Eran más o menos más allá de los Beatles no habían otros que cantantes románticos. Y hacer un grupo de psicodelia para que lo difundieran en radio, alguien lo conociera, era muy complicado.
Ahí se nos ocurrió el cuento de ofrecerle a un sello esta música, pero ya con algo que a ellos les conviniera. O sea, ¿cómo vendemos este cuento? Que es invendible, temas de 10 minutos. Le ofrecimos hacernos una foto desnudo, ¿no? Es que en ese momento... Fue la primera carátula. La, en ese momento estaba John Lennon con Yoko Ono en un escándalo en Estados Unidos por el disco Two Virgins. Entonces los habían echado a Estados Unidos y salían ellos dos desnudos. Entonces estábamos ahí en la oficina y yo le digo a Carlos, yo me saco una foto desnuda. Yo, es terrible. Yo también le dije. Entonces yo también, ok. Y el manager nuestro, que era Bob Bryan, Roberto Carvajal, que había sido un cantante de Nueva Ola y después estaba metido en la fotografía, dijo, yo tomo la foto. El productor en ese minuto dice... No nos creyó. Dijo, bueno, necesito una carátula, dice, porque este disco es muy bueno. Es además por una cosa un poco de gancho, es que el disco tiene como 6 covers y los otros temas son originales, ¿no? Carlos ya compuso Waterfall. No eran covers, eran versiones. Eran versiones, claro, no eran covers. Hacíamos una versión de algunos temas porque nadie puede, sobre todo que yo cantaba temas de hombre, a excepción de Somebody to Love, que fue muy inteligente en ese tiempo, ahora me doy cuenta. Entonces, estas versiones, habían temas originales, 4 temas originales, me parece, con lo mágico que tiene Vol, que es la locura para todo el mundo, que lo compuso Carlos. Y bueno, nos sacamos esa noche la foto, me acuerdo que fue el fotógrafo y yo estaba muy preocupada de mi pelo, mis lentes. Yo preocupada del pelo y de nada más. Lentes, porque éramos muchachos, era, como yo digo, ingenuos, talentosos, marginales, ¿no? Hicimos la foto cuando se la llevamos al productor, imagínate. Estaba feliz. En ese tiempo había censura, ahí hay una anécdota buena porque es tan inteligente, wow, Camilo Fernández, el productor de RCA y de Arena, que la mandó viste que todo se pasa por una censura en todos los países, ¿no? Todo lo que es foto, todo lo que, por lo menos en Chile. Y la mandó a la hora de almuerzo. Entonces llegó el tipo seguramente ahí a los que tienen que ver eso, le dijo, oye, mira, traigo las carátulas de los discos, y el tipo de derecho ya le firmó. Pero nunca se imaginó que a los 3 días iba a estar esta carátula en este disco que ha sido, según los vendedores de la época, nunca se ha vendido más que en esa oportunidad. Y logramos que un diario tan serio como el Mercurio, que tiene La Segunda como su diario especial para los empresarios y todo, tuviese en la portada la foto de esta banda, de Agua Turbia, ¿no? Entonces ya eso fue increíble y nos puso en un sitial muy hermoso con la juventud, con la gente igual que nosotros. De alguna manera, como mujer te hablo, ahora como cantante, pero mujer, me di cuenta que representó como el primer paso de la mujer en actitud, en ser más persona. Siempre la mujer, siempre, aunque fuera y tuviera la edad que tuviera y tuviera la plata que tuviera, el estrato social que fuera, siempre estaba un paso más atrás porque hay un machismo grande. Chile tiene un machismo encubierto, ¿no? El hombre siempre habla más bajo y está aquí, está allá, pero por detrás o en tu pieza te dice todo. Entonces yo representaba esta libertad que muchos adoraban y que muchos odiaban también. Y era como la mala de la película, te fijas, porque el hombre, al ser machista, todo el mundo, ay, qué amoroso el marido, ay, qué amoroso los chicos, pero ella es una loca, te fijas. Pero ha sido genial. Yo soy cero nostalgia, porque creo que la nostalgia de alguna manera no te deja vivir diariamente. Así que eso, etapa cumplida y maravillosa. Pero creo que realmente fue el pie en una clase de vida que hoy en día me tiene con una realización plena y contenta y comunicándome, teniendo una gran comunicación con todo tipo de personas en todos los lugares que vaya. Claro. No, y aparte de eso, te digo, fuera de la carátula y todo, el bombo que hubo, empezamos a hacer más actuaciones, porque antes habíamos actuado, entonces se hicieron actuaciones en el Cabo Pulicán que se llenaban, que una vez llenábamos 2 veces, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Mary Hopkins. Mary Hopkins que una apadrinada de Paul McCartney que vino. También actuamos ahí en todo lo que se hacía en el Teatro Marconi.
A veces hacíamos 2 conciertos en el Donde- día, a las 3 y a las 6 de la Claro. tarde. Donde en el Marconi había una escasez, digamos, de implementos, o sea, la amplificación la llevábamos nosotros, el cual era un equipo de guitarra solamente para la voz. Claro. Y la iluminación era un par de bulbos de ampolleta y o sea, estaban de frente y te reflejaban la sombra detrás digamos, una pantalla. sábana blanca. Eso era todo el show. Lo demás teníamos que hacerlo como fuera. No me acuerdo que se inventaron cosas como de repente dentro de un tarro le colocaron un motor con varios orificios, la ampolleta, entonces al darlo vuelta te producía el efecto ese como de cine que te movía así de a poco. No, Le y el ponían show luces. era hermoso. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo bendigo profundamente a mi abuelo y a mi primera profesora de canto. Porque yo me acuerdo que corría por el escenario, ¿te acuerdas? Corría para allá, para acá, vestida y con unos pelos, unas Bueno, cosas. era Cantaba acostada en el fuerte. suelo con la cabeza entre el bombo. No, es que eso Era la- ya era muy entretenido. La banda siempre ha sido entretenida. No, y La época era. se hicieron muchos festivales que se llamaban de vanguardia. Sí. No sé, era un nombre, a todo le etiquetan con algo. Nosotros éramos una banda de blues rock nomás, pero ya lo ponían ahí en el cuento. Era la actitud que teníamos diferente de otras bandas, era la presentación en vivo. Porque, Era entre comillas, nos disfrazábamos, por decir una palabra, o nos vestíamos para la actuación. Es que lo requería, era una No, ópera era, para mí. era un cuento. Eso lo diferenciaba bastante. Además de haber sido un power trio, era guitarra, bajo, batería nomás, prácticamente. No habían otras bandas que tuvieran solamente 3 instrumentos, también tenía 4 instrumentos o más. O más, mucho. Claro, muchos más. Y bueno, para ver el cuento después de la carátula esa, digamos, desnudo, nosotros le decimos en pelotas a esa carátula, la carátula en pelota. Vino la peor. O sea, ¿qué hacíamos después? Entonces, en vista digamos, de la venta que tuvo esto, los productores sacaron toda su plata, sus ganancias, Wow. entonces le dijeron, tienen que hacer otro. Bueno, ¿y qué hacemos? No sé, necesitamos que en un par de semanas tengan otro disco. Entonces eso nos obligó a hacer un disco donde incluimos muchos covers porque había que hacerlo, había que vender el cuento. Todo nos pilló muy, muy de sorpresa y le ofrecimos hacerle también para tener No me acuerdo a quién se lo ocurrió claro, para eso. tener digamos, algo parecido a lo que se hizo de impactante con la carátula anterior, le ofrecimos hacer una carátula donde estuviera, en este caso, la vocalista, una mujer crucificada. ¿Te fijas? Y es muy Entonces- preciosa la carátula. Fíjate que te voy a Entonces la contar, vamos a Gary. mostrar en- Sí, tiene algo bien subliminal. Primero, el fotógrafo que la hizo tenía la idea clara. Fuimos a un lugar, me acuerdo, donde él quiso hacer el Cristo de Dalí, ¿no? Que es el Cristo de San Juan de Dalí. Y me acuerdo que yo llevaba otro vestuario y él quiso que me pusiera como un velo acá adelante. Y bueno, por ese tiempo no, con calzones, ¿me entendés? Con mis panties o whatever. Obvio. Claro, entonces él quiso que me pusiera unos blancos con encaje, porque eso significaban como una ingenuidad, como una virginidad, entre comillas, porque como de alguna manera siendo la cantante de esta banda tan tremenda, haberme sacado esa otra foto donde no se me ve casi nada, pues, un poco los pechos nada más, él encontró que eso iba a tener la magia de la ingenuidad, de la inocencia de esta banda que sin querer en 3 meses estaba revolucionando todo lo que realmente se hablaba en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en todas partes, ¿no? Y en España. No sé si en Estados Unidos nunca he tenido antecedentes. Pero es linda la carátula. Lo que pasa es que nos repercutió la iglesia. Bueno, y hace poco te digo, en una exposición en Miami que se llama ¿sí? algo como Qué Bonitas, algo así, algo por ahí, una exposición de carátula. carátula. Fue elegida también entre las 500 carátulas del mundo, está incluida las 2 carátulas. De agua. Con una de los Jaivas también, que bien bonita. Con una pintura preciosa la de los Jaivas. sí. Y están las 2 de Agua Turbia, por lo menos están las 2. En una exposición que lindas, creo que se llama algo por ahí. No una cosa así, está en este minuto está en Miami. Hace una semana atrás. O una semana atrás. Agua Turbia generó hartas cosas. A mí hoy en día lo que más me agrada y me conmueve a veces
es que mucho público que tuvimos ya no está, y por razones súper graves, drásticas, porque después subió la dictadura, ¿no? Nosotros nos fuimos a Nueva York, en realidad íbamos a Los Ángeles, la banda, pero paramos en Nueva York. Y una de las personas, y nos quedamos ahí, una de las personas, el fotógrafo que hizo esta carátula, que es una persona que yo busqué, traté de buscar, no está, no existe, no sabemos más de él, ¿no? Me refería de que la época hacía que no se diferenciara tanto, la juventud no se diferenciaba. Todo, el ideal de todos era el mismo. Era una cuestión de amor, pero una cuestión de un amor muy limpio, no el concepto que hay hoy en día del amor sexo, ¿no? Era un amor de cariño, de los amigos. Que fue una época de cambio. De paz, de una cosa deliciosa, donde todos creíamos que podíamos parar situaciones y guerras con la sola presencia de amor. Resulta que fue una utopía, pero bueno. Claro, lo que yo siempre digo, o sea, siempre digo que entre los 60 y los 70, digamos, la revolución que existió fue una revolución muy importante, en este caso para la mujer también, más que nada. Por supuesto, la píldora. La píldora conceptiva, hubo minifalda, el derecho a voto, un montón de cosas. Entonces, la gracia de esta revolución, entre comillas, que no tuvo auspicio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si uno hace ahora una revolución X, qué sé yo, ecológica, a favor de los animales, en contra de cierta guerra, nos falta el que te hace una polera y la comercializa. Entonces ya te está, entre comillas, ganando plata con una especie de una revolución, te lo una está forma de pensar. prostituyendo. Entonces yo creo que fue la última de las expresiones juveniles que nos tuvo auspiciar. Ahora cualquier cosa viene, incluso si viene Jesús Cristo, viene alguna vez, nos faltará la bebida que lo empieza a auspiciar y anunciar de antes. Bueno, como Woodstock, que fue maravilloso así, con toda esta cosa tan, wow, deliciosa, sin auspicio, sin nada. Por eso ha sido uno de los eventos más grandes y resulta donde hubo 2 muertes de casualidad, por supuesto una por droga, pero no hubo ninguna muerte, asesinato, digamos. Hoy en día, hoy está complicado. Bueno, Chile también tuvo su piedra roja. Te digo, a propósito media luna. de lo de Gusto, claro. Porque de ahí nació la idea de él. Woodstock fue antes, claro, fue el 15, obvio. ¿no? El 15 de agosto. El 15 de agosto. No me acuerdo cuándo. Sí, el 15 de agosto. Ya, Woodstock era en 69. 69. Yeah. El otro fue en 70. Sí, en agosto, sí, por ahí. Sí. Y este fue, bueno, ya ahí venía todo. Bueno, se difícil, organizó un festival pues, de piedra roja. O piedra rajada, o media luna, donde también fue maravilloso porque todo esto lo hacía gente con un ímpetu, más o menos la edad nuestra, muy jóvenes todos, como tú, Gary, como Jorge Gómez, todo que nació de una idea muy simple y chiquita y resulta que se transformó en un poco más grande y un poco desordenado y ahora es un mito de millones y de cosas. Pero yo creo que fue interesante, me gusta lo que sucede con eso, ahora viéndolo de una parte así un poco sociológica, no sé si yo tengo algo de sociólogo. Lo veo como que mucha gente grande, sobre 50 años de repente, que lo ha tomado como su pequeña joyita, la situación digamos, de este festival, pongámosle el nombre, Piedra Roja. Bueno, que era un día, ¿no? Fue un día, pero todos lo han tomado como una cosa mágica de la época. Yo diría que fue lo último, después porque subió el gobierno socialista en Chile y después vino la dictadura que fue un desastre. Entonces esto fue como la última joyita limpia que hubo, preciosa, muy mágica, de chicos con idea, de gente toda la marihuana que se fumó ahí yo creo que fue más ligustrina que marihuana, pero bueno, era
una cosa muy mágica lo que sucedió en ese momento, que ahora se le ha agrandado, pero creo que para la gente que participó era... Bueno, nosotros recibimos la invitación, no me acuerdo cómo fue. Fue por los discos, por Alfredo la Sanján. cosa es que iban todos los grupos, estaban los Jaivas, estaba Eduardo Gatti, me acuerdo, un montón de grupos. Y yo no sé si cuánto montón. Por supuesto que yo me acuerdo de ellos. Y bueno, nosotros arrendamos que una van o nos conseguimos. No, nos llevaron. Nos llevaron el manager, o whatever, o el sello, no me acuerdo, pero de alguna manera nos llevaron ahí. Y fue bien, me acuerdo yo, porque muchas chicas todas se acercaban ahí. Yo era bien curiosa también, perdón ser autorreferente, me acuerdo que usaba un collar con todas las cajas que eran muy preciosas, eran como hologramas, así las cajitas de los anticonceptivos, que recién habían llegado a Chile, y yo usaba este collar, entonces era atractivo. Estuvimos un rato y había un gran desorden, pero tremendo, un montón de gente con bongo y qué sé yo, no había escenario, no había nada, estaba todo copado, entonces este manager dijo, no, aquí no se puede hacer nada y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Todo abajo la tarima, todo abajo la tarima. Por favor, todo abajo el escenario, por favor. Todo abajo, todo abajo. No se puede así. Cuidado con los cables de la luz. Por favor. Por favor, todo abajo la tarima, así no se puede. No se puede así. Abajo la tarima, por favor. Para que pueda salir bien esto tienen que cortarse bien ustedes, ¿está bien? Por favor, todos siéntense, por favor, siéntense. Estaríamos media hora, sí, una hora. Me acuerdo cuando llegamos estaban tocando no sé quién. Pero si da lo mismo, como que se empezaba a subir gente con cualquier instrumento, un charango, un bongó, una guitarra. Era como una gran jam. No sé si antes habrán tocado, me parece que sí han tocado otros grupos tocaban. Yo no sé, Eduardo Gatti me dice a mí que él no tocó, que fue un desorden, fue un mito, pero igual fue entretenido. Fue un evento importante. Muy claro, yo creo que para la gente es un lindo recuerdo para mucha gente. Y la que no participó también dice que participó. O sea, es ya un mito. No, y te digo, por ejemplo, que no creo que haya sucedido en ninguna otra parte de Sudamérica. Yo creo que es la única parte de Sudamérica que se hizo algo así, un gusto, por decirte, chiquito, de que iba a durar un... Lo que pasa es que aquí todo se hace en voz baja, pero se hacen cosas. Yo a mis alumnas siempre les digo, Chile tiene los mejores cantantes y tiene mejores músicos, ¿eh? Pero la personalidad no los hace llegar al plano artístico, sin confundir con otros países que no quiero nombrar, pero, cerca nuestro, ellos son muy imitadores, pero no, por eso Chile hace cosas que yo diría que más bien emocionales, fíjate. Emocionales. Bueno, no, así el golpe de Estado no fue emocional, pero digamos, este tipo de actividades, como Piedra Roja, es hermoso para el que lo vivió, y el que no lo vivió le habría gustado vivirlo, entonces se adjudica la visita a este lugar. Yo creo que ni saben dónde queda algunos, pero como que les gusta, es como quieren pertenecer a eso. ¿No? Es como una pertenencia. No, y después lo que decía la prensa, imagínate. No, la prensa. Como siempre la prensa coloca las peores fotos. Muchachos, digamos, en el suelo, fumando, con trago. Pero eso no era la intención y no era el todo digamos, de esta presentación, que fue un día, pero se le llamó festival. Entonces era como... Festival porque el Jorge había invitado. Porque había mucha gente, o sea, muchos grupos. Bueno, eso es lo que mostró la prensa. Entonces era como un festival de la droga. No, pero era un festival musical donde se juntó mucha gente. Y en ese tiempo ni había en Chile droga. No, comparando con lo que hay hoy en día, es una cosa horrorosa. No, otra cosa, está comercializada. Claro, está comercializada, no. Es como
bueno, habían otras reuniones re bonitas también, pero no eran, el Piedra Roja lo marcó, que eran las reuniones que hacían en el Parque Forestal, o habían en Gran Avenida, que se llama Mamiña, se llama el lugar, que ahora Claro, me no, acuerdo. pero por cuál, ¿no? ejemplo, lo de Piedra Roja fue más, tuvo más importancia hasta ahora. O sea, tú le preguntas a mucha gente y te dice Piedra Roja. Lo asocia con gusto, como un mini gusto, lo que sea, pero lo está asociando como un evento. Además que como fue escandaloso, entre comillas, porque se terminó con la fuerza pública, Claro, con fue carabineros. más que un evento musical. Claro, después llegó gente, creo, media de dudosa reputación, tengo entendido, al final, a la noche, entonces tuve que llegar los vecinos, el que fuera, se reclamó, llegó carabineros, fue una cosa, fue un parte policial. Sí, pues no, y lo que decían que se anunció el festival o lo que sea, y la gente empezó a llegar un día antes con carpa. Esa era la idea. Y después que terminó se fue como al día después, entonces prácticamente duró 3 días todo el día. Pero no fueron 3 días. No, fue solamente medio uno. día. No, fue uno. Pero esa es la gracia. ¿No? Eso, bueno, en ese tiempo también las bandas, la nuestra era diferente. No quiero citar a otras personas para no herir susceptibilidades. En Chile había un movimiento interesante de música, estaba cambiando, habían grupos lindos y en todo orden de cosas, habían, por decirte, los grupos del Barrio Alto que tenían posibilidades de instrumento y de guitarras buenas, y habían otros grupos más marginales, donde se incluía Agua Turbia, también en otros lugares como los sectores de Gran Avenida, donde también se hacían cosas, hacían eventos, las actuaciones, me acuerdo, maravillosas, los conciertos o los recitales que se llamaban en esa época en el Teatro Marconi, que empezaban a las 11 de la mañana, sí. Acuérdate, habían 2 o 3, nosotros a veces dábamos 2 en el día, el Teatro Caupolicán, en el Cine Las Condes, en la Quinta Vergara, los festivales de vanguardia, y era bien interesante lo que se estaba produciendo. Después ya cambiaron. Nosotros nos fuimos a Estados Unidos, trabajamos, estudiamos, nos preparamos más en Estados Unidos, en Nueva York exactamente, no en Estados Unidos, en Nueva York. Pertenecimos a una agencia y un montón de cosas. Después volvimos a Chile al Festival de Viña, como Agua Turbia. Y dimos también unos conciertos o unos recitales, entre comillas, en el Teatro Andes. Me acuerdo que el último fue bien eufórico, uno de los muchachos se tiró de un balcón en el teatro. Pero ahí ya Carlos cerró el ciclo de Agua Turbia y nosotros empezamos a trabajar ya más profesionalmente, yo siendo una crooner y él siendo un músico de estudio. Había 2 posibilidades, seguir en la música. Seguir en la música mascando. O irse a una oficina. O pateando piedra y no tener nada, o meternos en el mundo siempre del arte, siempre de la música, pero logrando cosas que nos pudieran mantener en ella. Siempre Carlos soñó tener un estudio de grabación divino y yo tener mis hijas bien y la casa, todo lo que uno aspira, ¿no? Y bueno, y lo tenemos, pero nunca hemos dejado la música, jamás. Y lo que pasó con Agua Turbia, lo que pasa, es como una joyita. 2 veces al año damos 2 conciertos, nada más. Después del 2000 que llegó nuestro baterista que estuvo 15, 20 años en Hamburgo, estuvo en Alemania viviendo, volvió a Chile y hicimos, por el efecto de los coleccionistas ingleses que nos reconocieron como la mejor banda de música de psicodelia y todo eso, hicimos un concierto en Chile y fue muy precioso porque vino gente de Brasil y de Argentina que ahora valoran y esta sigue siendo una banda de culto, ¿no? Hicimos el 2000 un concierto y de ahí todos los años hemos seguido haciendo 1 o 2. El resto del tiempo trabajamos en música, pero de otra manera, tenemos un trío en jazz, con estándar de jazz, o Carlos solo a guitarra y voz, o un quinteto también que tenemos. Digamos que los 70, por lo menos en mí, marcaron el resto de mi vida. Y yo creo que a toda la gente, de alguna manera, hay una época que se inserta, que te toca tu serotonina del cerebro o algo, y te hace que el resto de tu vida sea lo que tú quieras ser.
Me encanta esto, me encantó ver y hablar con Gary. Realmente you are in my heart now. In my heart. And God bless you. You too. Dentro de toda la producción esta, de la parte más creativa, yo creo que es el tema, nosotros decimos Evol acá porque estamos en español, Evol, ¿eh? Que se nos ocurrió dedicárselo al amor, pero al amor, digamos, a la parte diferente del amor, la parte más oscura, en este caso, ¿eh? Más psicodélica. Por eso se invirtieron las palabras. Y quedó Evol, que es love al revés, ¿no? Como estaba en inglés. Y como Gary, muchos pensaron que era como parte de Evolution, como Sí. pudimos comentar. Bueno. Pero al final te digo, bueno, esta canción surgió, como todas las canciones, en este caso, que hacía Huatulio, por medio de algunos riffs de guitarra. Si te das cuenta, no tiene como acordes. Tiene un acorde en una parte, pero el resto, claro, el resto es un riff de guitarra que si uno trata de sacarle la armonía a eso es más o menos complicado. Pero se puede hacer y lo hemos hecho en algunas partes. Bueno, se construyó el tema sobre eso y la letra, bueno, le puse el título, todo el cuento, y la letra la hizo un amigo nuestro que era una especie de gurú porque él estaba muy metido con la onda. Música hindú y con la tocaba música hindú, sitar. y sabía inglés perfecto, entonces, oye, ponle la letra tú a esto, y le puso la letra, y con lo interesante es que las primeras letras las diga como un grito así. Como Bueno, todo. eso estaba, esa fue la... To be a slave. Everybody make it laugh. Everybody make it laugh. Everybody make it laugh. Adana Imela. Uncle Fatimela. Y ese es uno de los temas que incluso ahora tienen algunas versiones, algunos grupos nuevos, que ha sido bien interesante. Sí, y los ingleses, y en Estados Unidos, y en los países, bueno, todos los países hablan inglés, es una cosa, es una esencia. Claro, Yo ya. digo, yo me acuerdo perfectamente cuando lo grabé y lo que hice, porque Carlos un poco me dejaba hacer, no te decía tú tienes que cantar, no, eso fue una cosa que no sé, tenía que decir vol, cada palabra, ¿me entiendes? Que tenía que entrar dentro de no sé, de lo que dice, del riff. Y yo de chiquita hice lírica con mis abuelos, música lírica, ópera, ¿no? Entonces hacían, qué sé yo, cantaba con el Nessun Dorma y de ópera. Entonces, cuando fui a grabar eso no me costó nada. No me costó, ¿me entiendes? Y después siguió el tema. Bueno. Ahora, Tiene una parte lenta tiene una también. parte Sí. lenta. Esa es la parte más volátil. Yo me acuerdo que yo lo hacía con unos trajes largos en el escenario, con unas capas, con un abrigo largo, y me paseaba con todos estos pelos. Y el público, ¿me entendiste? Ahora una de las... ¡Yes! La gracia también que tiene ese Oh my tema, que en la parte final hacemos un sello octavo que es música prácticamente latinoamericana o chilena. Que es una especie de folclore chileno, que lo incluimos ahí Tiene la parte todo. rítmica.
Y se va con eso, con esa parte. Sí, Ahora no sé de dónde salió ese cuento. Yo creo que la mayoría de las creaciones, la música en este caso, está en el aire y uno es una antena en el momento como para poder yo creo que está en la agarrar mente, eso, ¿ah? claro. Y con las condiciones, las facilidades que uno podría tener para unir todo eso, empiezan a salir los temas. Pero también después, Evolve ha opacado todo lo demás que hemos grabado de Agua Turbia, todo. Porque hay un tema que yo lo adoro, para mí es lo más grande que hay, que yo creo que cualquier banda en cualquier parte quisiera tenerlo, es Waterfall. ¿Vale? Waterfall es un tema pesado, fuerte, tiene una cosa fantástica. Y a la gente y a todo el mundo le gusta también, pero Evolve es lo que todos esperan. Hemos hecho actuaciones donde justamente no lo ponemos, no lo vamos tirando para atrás y nos falta que te dice ¡Evolve! Y empieza a gritar. Sí, claro. Hay ese tema y otro tema que es un cover, pero nosotros lo versionamos, o sea, hicimos una versión completamente diferente, se puede decir, que es Heartbreaker. Heartbreaker es increíble. Once I had the sweet man, sometimes think about him, but you know I believe him. Every song call, I just can't live without him. Ahora, yo por una cuestión de bandera, no sé, chilena o latinoamericana, esté donde esté, nosotros tocamos Agua Turbia, ¿no? Y la letra también es de este amigo maravilloso que ahora es un maestro, estuvo en la India, ahora se llama Anahata Surbacan. Pero se llamaba Lucho Beltrán. Luis Beltrán. Él compuso algunas letras, él estaba metido en ese momento en la historia y en la parte espiritual, mucho. Así que él ha evolucionado maravillosamente y él hacía algunas letras. ¿Hizo la letra, ¿no? en español? Sí, en español hizo de Agua Turbia. Es bien interesante, si quieres escucharla, es precioso. Pero creo que... ¿No sucedió algo bien? Love is the way to be alive. Everybody making love. Y Ese todo. Evolve. Eso es Evolve. Claro. Eso es. Nosotros. Lo que siento. Eso es lo que yo me adjudico, ¿no? Me adjudico. Ay, gracias. Ok. Sí, me olvidé del vino. Te habías olvidado. Nos Estamos Está bien, olvidamos del lo hubieras vino. dado antes, Pero habría ustedes sido no terrible. necesitan vino para... No, Yo no. para, como dice, La lengua. relax la lengua. estaba acostumbrado. Y veo que ustedes dos tienen un como... En inglés se dice synergism, no sé cómo se dice esa palabra, es una palabra media científica. Synergism. Sinergismo. Sinergia, como sinergia. Sí, sí. Entre ustedes dos. Sí, nos Una conectamos sinergia. divinamente. Arriba del escenario y afuera. Salud, Gary. Ok. Gracias Salud, por Gary. todo.
Pleasure. No, a ti también. Pleasure to meet you. Y pleasure to meet you.